Buenos días, hermanos, paz y bien en el Señor. Hoy es viernes de la 20ª semana del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo del 34 al 40. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Él les dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, dice que Jesús había hecho callar a los saduceos. A veces estos grupos que habían entre la sociedad judía querían tender trampas a Jesús, puesto que Jesús a veces hablaba de una manera libre y muchas de las predicaciones y palabras que Jesús decía golpeaban de alguna manera a los saduceos, a los fariseos, a las autoridades judías, a los sacerdotes, etc., dependiendo a quién dirigía él su mensaje. Entonces los fariseos, viendo que los saduceos habían quedado calladitos, buscaron a una persona experta para tenderle una trampa. Fíjense que el objetivo, ¿cuál era? Tender una trampa a Jesús. Y le hacen una pregunta a Jesús, una pregunta muy obvia, una pregunta que estaba basada en ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Esto es obvio para un judío, puesto que un judío 3 veces al día recita el Shema Israel. Y el primer mandamiento es algo que está prácticamente en el ADN de todos los judíos del pueblo de Israel. Pero sin embargo, los fariseos habían implementado un montón de normas, reglas, mandatos, preceptos, que hacían de la ley algo ya insoportable, imposible de llevar. Eran cientos de preceptos, normas y leyes. Y lógicamente en un mar de leyes, a veces ellos estaban confundidos posiblemente de qué cosa era lo más importante. Pero esta pregunta sirvió para que Jesús pusiera en claro de una manera muy sintética en qué se resume la verdadera religión. Y Jesús la resume en 2 cosas: ama a Dios y ama al prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo también, tan importante como el primero: ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, una religión verdadera, una espiritualidad verdadera tiene que estar basada en estas dos columnas: el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando una persona hace de su religión solo algo intimista, donde el único punto de referencia es uno mismo, entonces está llevando una falsa religión. La religión, para que sea verdadera, tiene que traducirse en caridad, en amor al prójimo, si no se convierte en una práctica alienante. Y es por eso que muchas personas dejan de creer en los cristianos o en los creyentes. ¿Por qué? Porque dicen que hay incoherencia. Hay incoherencia, ¿por qué? Porque puedo decir te amo, Señor, pero sin embargo con mi vida lo contradigo, sobre todo porque no soy capaz de ver a Dios en el hermano. Hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a vivir con coherencia y autenticidad nuestra fe.
que podamos amar a Dios con todo el corazón, pero también amar a nuestro prójimo y traducir nuestra fe a través de las obras. Señor, danos la gracia de caminar por tus sendas con rectitud. Ayúdanos, Señor, a tener claro qué cosa es lo más importante. Y permítenos, Señor, que nuestra fe se traduzca en obras de caridad. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les dé paz, salud, protección, bendición. Dios bendiga a sus familias, los llene de su gracia, bendiga su trabajo y Dios nos conceda la gracia de vernos libres de esta pandemia. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos el día de mañana. Paz y bien.